Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot su hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de ahí caminando y yendo hacia el Negev. Como ya vimos, hermanos, por los últimos 5 días, nuestras niñas y nuestros niños que acudieron al campo de verano estuvieron realizando una serie de actividades, estuvieron aprendiendo cantos, estuvieron incluso jugando. Con todo ello, todas las actividades giraron en torno a un objetivo. Y ese objetivo era que ellos aprendieran que podemos confiar en Dios. Y así aprendieron que no importa quién seas, niños, no importa quién seas, ¿qué pasa? Hay que confiar en Dios. Hay que confiar en Dios. No importa quién seas, no importa lo que pase, no importa en dónde estés, no importa lo que hagan los demás. Confía en Dios. Esa fue la enseñanza. Y tenemos que preguntarnos, ¿qué es confiar? De acuerdo al diccionario, confiar es esperar con firmeza que lo que queremos que suceda, suceda. O que alguien se comporte como deseamos que ese alguien se comporte. Eso es confiar. Y saber que podemos confiar en Dios es particularmente importante en los días en que vivimos, hermanos. Porque es algo cierto. Algo cierto cuando la única otra cosa que es cierta en nuestros días es que todo es incierto. Si de por sí el futuro es incierto, porque no sabemos qué nos depara, no sabemos a dónde nos llevará, no sabemos qué alegrías nos traerá, qué tristezas. No sabemos lo que el futuro traerá como añadidura a nuestras vidas, no sabemos lo que nos va a quitar. Y todo eso hace que el futuro de por sí sea incierto. Pero si a eso le agregamos todas las crisis que como humanidad estamos enfrentando hoy, pues entonces el futuro se hace más incierto. De hecho, el símbolo característico hoy, ya no digamos viendo el futuro a 5 años o a 2 años, el futuro a mañana, su símbolo característico es la incertidumbre. Abraham, el llamado padre de Israel, afrontó después de haber vivido 75 años un momento en el que un ciclo de su vida se iba a cerrar y el ciclo más importante de su vida estaba por iniciar. Y la característica de este ciclo que estaba por iniciar es la misma característica que nosotros enfrentamos hoy: la incertidumbre. Dios le dijo ahí en el pasaje que leímos de Génesis: vete de tu tierra y de tu parentela, sal de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Hermanos,
¿Qué podría ser más incierto que eso? Es decir, aquí tenemos a un hombre de 75 años de edad. Una edad en la que la mayoría de las personas está disfrutando de su retiro. Está disfrutando de la paz, del atardecer de sus vidas. En cambio, Abraham a los 75 años está recibiendo un mandato, una orden por parte de Dios mismo para llevar a cabo un nuevo proyecto de vida. Por supuesto, ese proyecto incluía dejar atrás todo lo que había conocido hasta entonces. Dejar atrás todas sus raíces a los 75 años de edad. Así que la actitud de Abraham en esta situación puede muy bien servirnos de ejemplo para saber que en medio de la incertidumbre, sin importar quién seamos, cómo nos sintamos, sin importar, hermanos, lo que hagan los demás, sin importar en dónde estemos, sin importar lo que pase, podemos confiar en Dios. Amén. Abraham hizo 3 cosas que vamos a ver hoy, y esas 3 cosas le sirvieron para afrontar la incertidumbre. Estas 3 cosas que vamos a ver, tenemos la esperanza de que nos pongan el ejemplo para saber qué hacer nosotros cuando estemos afrontando una situación incierta. Número 1, Abraham escuchó la voz de Dios. Eso fue lo primero que hizo Abraham. En la incertidumbre, Abraham escuchó la voz de Dios. Dios habló a Abraham y le dio una orden seguida de una promesa. La orden fue: vete de tu tierra, sal de la casa de tu padre. Esa es la orden. La promesa: y te bendeciré, y te engrandeceré, y serás bendición. No solamente te voy a bendecir, la promesa era: te voy a bendecir y tú mismo vas a ser bendición para todas las familias de la tierra. Esa es la promesa en el versículo 2. Abraham escuchó la voz de Dios porque estaba atento a la voz de Dios. Muchas veces queremos saber la voluntad de Dios para nuestras vidas. Queremos saber cuáles son los planes que Él tiene para nosotros. Pero no estamos dispuestos a poner atención cuando Él nos habla. ¿Cómo nos habla Dios, hermanos? Es claro que no lo hace cara a cara. Dios no baja y nos dice a cada uno de nosotros los planes que tiene. Pero hay preguntas que todos nos hacemos más de una vez. Como: ¿cuál es la voluntad de Dios para mí en cuanto al estudio, en cuanto al matrimonio, en cuanto al trabajo? Para saber las respuestas a estas preguntas, a donde debemos ir es a la palabra de Dios, a la Biblia, hermanos. Porque es una realidad que Dios nos habla a través de su palabra. Ya lo hemos dicho antes, tampoco es que vayamos a abrir la Biblia y vayamos a encontrar ahí que a Edna le dice: Edna, trabaja en la Secretaría de Educación. No vamos a encontrar ahí que le diga a Anita: estudia la normal. No vamos a encontrar tampoco que le diga a Pablo: cásate con Juanita o con María. No es así. Pero en la palabra vamos a encontrar principios básicos para las decisiones importantes que debemos hacer en nuestra vida. Por ejemplo, si hablamos de trabajo, si hablamos de vocación, la Biblia nos enseña que no debemos tener más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener. Es decir, la Biblia nos enseña en este sentido que antes de decidir cualquier carrera a la que nos queramos dedicar, debemos conocer los talentos que Dios nos dio y escoger esa carrera en base a los talentos que Él nos dio. Hermanos, yo cometí la tontería de entrar a estudiar
estudiar medicina. Cuando yo no puedo soportar ni ver la sangre, cuando yo veo sangre me trago y no sé qué hacer. Pero yo quería estudiar medicina. Bueno, yo no quería, mi mamá quería que estudiara medicina. Yo no servía para doctor. ¿Cuál es el resultado? A los 2 años me salí. Debemos conocer los talentos que Dios nos dio. Nos enseña también la Biblia, hablando de la vocación, que el caballo se alista para la batalla, pero Dios es el que nos da la victoria. Está en Proverbios 21:31, si quiere buscar en la Biblia o en su casa. Proverbios 21:31, eso dice: el caballo se alista para la batalla, pero Dios es el que da la victoria. Es decir, que no seremos exitosos en nada de lo que emprendamos si no nos preparamos a conciencia para ella, por mucho que oremos. Si no basta con orar y pedirle a Dios ayuda, hay que hacer lo que tenemos que hacer, hay que prepararnos, hay que estudiar. De otra manera, no lo vamos a lograr. Estos son principios que Dios nos enseña en su palabra. Anita, ¿de qué hubiera servido que toda la semana hubiéramos estado orando porque Dios le permitiera entrar a la normal si ella no estudiaba? A lo mejor nos pudiéramos desgañitar pidiéndole a Dios. Pues Anita no estudiaba ni iba a entrar. Nosotros pusimos en las manos de Dios la vida de Anita. Ella estudió. Ayer a las 12 de la noche nos tenía desvelados viendo en internet su número de